Bueno, muchas gracias, Majo. Poco para agregar, pero sí saludar a Santiago, darte la bienvenida a Santiago, decirte que me da mucho placer volver a encontrarnos después de varios años y que tengas esta voluntad que tenés siempre de aportar tus conocimientos, ¿no? Conocemos de tu trabajo, de lo que venís produciendo y que compartas con nosotros y con el observatorio. Nos da mucho placer. Así que bienvenido, Santiago, bienvenido a todos los que están participando de este webinario y bueno, y te queremos escuchar a vos. Bueno, buenas noches, por lo menos a quienes están en Argentina. Ante todo, por supuesto, agradezco a Julia, a María José que generaron este espacio. Siempre es una linda posibilidad la de intercambiar con personas de distintos lugares, ¿no? Ahí les dejé por el chat varias de las páginas web que presentó María José, digamos, los espacios organizados en torno a esta discusión. Ahí pueden profundizar sobre los temas que vamos a charlar hoy. Y dejé mi página web personal donde hay muchos escritos y cuestiones vinculadas a estos temas. ¿Bien? Yo les pediría a los que puedan que enciendan la cámara, porque eso ayuda realmente a que dentro de todo nos asemejemos a una dinámica de una charla presencial, ¿no? Así que quienes puedan, les pido que prendan la cámara, eso va a colaborar. No sé si María José va a empezar a grabar o ya estás grabando. Ah, perfecto. Bien. Bueno, la idea que tengo es hacer una apertura de 40, 45 minutos, que nos dé tiempo para, en un segundo momento, poder hacer un intercambio, ¿no? La temática de la charla, como decía el flyer, es ciencia, soberanía y poder, la geopolítica del conocimiento en un mundo multipolar, lo cual creo que cabe perfectamente dentro de los alcances del Observatorio de Relaciones Internacionales, ¿no? El primer punto, creo yo, a trabajar y a incorporar como variable de análisis es el conocimiento como factor de poder. Cuando uno ve los estudios más clásicos de la geopolítica, del poder de los estados, el conocimiento no aparecía con esta centralidad, ¿no? Eventualmente, en algunos autores, sobre todo en la segunda posguerra en adelante, van a empezar a aparecer cuestiones referidas a la ciencia y la tecnología, pero estaba lejos de ser el factor preponderante que es hoy en el mundo. Y este es, si ustedes quieren, la primera tesis a poner en valor, ¿no? Si en otro momento el poder de los estados o el poder de los actores que no sean estados, pueden ser corporaciones o pueden ser actores supranacionales, pero digamos, en síntesis, el poder estaba más bien asociado a el territorio, la población, los recursos naturales,
Bueno, la primera tesis entonces a afirmar es que en el siglo XXI el principal recurso estratégico es el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento subyace a todos los demás. Vos podés tener enormes riquezas naturales, como las tiene la Argentina, por ejemplo, y gran parte de América Latina, ¿no? Que tiene cada uno con su particularidad, tiene enormes riquezas naturales. Ahora, si vos no tenés el conocimiento para extraer esa riqueza natural, para procesarla en tu territorio agregando valor, para ser un comercializador también a escala mundial de esa riqueza procesada, con valor agregado, como manufactura terminada, si vos no tenés ese conocimiento, sos básicamente un país primario exportador, que es la estructura que define a América Latina, ¿no? Entonces, la variable central es el conocimiento. Y estamos hablando en este caso del campo de la economía. Vayámonos al campo político-militar. ¿Quién puede dudar hoy que el componente científico tecnológico en las guerras de última generación es el componente central? Miren lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Ahora están desplegándose ya vehículos mecanizados, o sea, tanques, pequeños tanques, manejados a distancia, ¿no? Sin seres humanos, sino que son manejados a distancia como drones. Además, los drones aéreos, los drones en el mar, el uso de la tecnología satelital, el uso de distintos mecanismos, bueno, ni hablar la cohetería de alta velocidad, incluso cohetería supersónica, ¿no? Que va más rápido que la velocidad del sonido, todo guiado a distancia. O sea, todo tiene un componente científico y tecnológico altísimo. Entonces, estamos diciendo que, por un lado, el aspecto económico, productivo, la misma competitividad económica, es decir, la posibilidad de que tu economía, de que tu producción sea competitiva en el mundo, ¿no? Tiene que ver con el conocimiento que tenga incorporado. Y por otro lado, estamos diciendo que el factor político-militar, que es el factor, si ustedes quieren, definitorio, ¿no? En las relaciones de poder en el mundo, tiene un componente crucial científico-tecnológico, nos está dando la pauta de que la ciencia y la tecnología son el recurso estratégico clave. Por eso las naciones, en su proceso de desarrollo, en un momento necesariamente tienen que afrontar esta cuestión, ¿no? Quien lo entendió claramente fue China, claramente. Cuando China hace su... Perdonen que tiro muchas referencias internacionales porque entiendo que es el espíritu del observatorio, ¿eh? Así que China hace su apertura, ¿no? En el 78, ¿no? Su apertura hacia el capitalismo. En el año 78, Deng Xiaoping, que fue el primer ministro, ¿no? Que dirigió esa apertura, presidente chino, estableció las 4 modernizaciones, ¿no? La modernización del agro, la modernización de la industria, la modernización de la defensa, y Deng Xiaoping decía la 4ª modernización es la más importante, porque está por debajo de las otras 3. Adivinen cuál era: ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque si yo quiero resolver los problemas del agro, necesito ciencia y tecnología. Y China tenía, aún tiene, enormes problemas de producción de alimentos, ¿no? De hecho, China considera hoy que su debilidad en autoabastecimiento de alimentos es una debilidad estratégica, que lo están poniendo como primer orden de prioridad garantizar su soberanía alimentaria, ¿no? Esto va a impactar sobre países como Argentina y Brasil directamente, que somos exportadores de bienes agropecuarios, agrícolas sobre todo, hacia China, ¿no? Bueno, agro, industria. ¿Quién puede dudar que la ciencia y la tecnología son cruciales para la competitividad de la industria? Defensa, bueno, ya lo dijimos. Entonces, entender que el conocimiento es más que la búsqueda de la verdad, que un fin humano, que debe ser entendido además como un factor de poder crucial en la construcción de la soberanía, es esencial. Y es a su vez lo que nos permite entender por qué los procesos de neoliberalismo periférico, como el que está viviendo Argentina hoy en día y que están viviendo otros países de la región, algunos van a empezar ahora a vivirlo de nuevo, pero que todos los países tienen alguna experiencia de neoliberalismo periférico. Esto nos permite entender por qué esos procesos de neoliberalismo que proponen el alineamiento con Washington, por qué tienen que desarticular las capacidades científico-tecnológicas. Porque esas capacidades científico-tecnológicas contienen, aunque sea seminalmente, aunque sea como potencia, la posibilidad de un desarrollo autónomo.
separado de la hegemonía, el alineamiento, la subordinación a los Estados Unidos. Entonces, si yo quiero garantizar ese alineamiento, tengo que destruir capacidades científico-tecnológicas. Entonces, hay una coherencia en estas políticas neoliberales que desarticulan capacidades científico-tecnológicas porque son políticas que son complementarias a la política de Estados Unidos hacia la región. Ese es un primer punto que quería dejar planteado. Segundo punto. ¿Qué entendemos por geopolítica del conocimiento, ¿no? O sea, ahí aclaré un primer aspecto que era la relación entre ciencia, soberanía y poder, ¿no? A veces digo ciencia para no estar diciendo ciencia y tecnología, pero estamos hablando de una misma idea, ¿no? ¿Qué entendemos por geopolítica del conocimiento? Bueno, habitualmente la geopolítica estuvo, como dice su apócope, ¿no? Geo, estaba vinculada a la geografía, ¿no? Es decir, el poder en el espacio. Hoy esta noción, por supuesto, hay que complejizarla, lógicamente, ¿no? Porque justamente si algo tienen las nuevas tecnologías de la comunicación y la información de los años 70 en adelante, es la capacidad de desterritorializar procesos. Esto mismo que está sucediendo en este instante. Yo estoy en La Plata, o algunos de ustedes están en Misiones, vi que alguien saludaba de Bolivia y seguramente haya gente de muchos otros lugares. ¿Sí? Desterritorializa una relación que hasta que existía esto debía darse de modo presencial, cara a cara, ¿no? Esta desterritorialización, lógicamente, nos tiene que obligar a repensar la geopolítica, porque el poder también se ejerce en este espacio de la ciberesfera y en el espacio, por supuesto, del conocimiento, que tampoco es un espacio que uno pueda territorializar sin más, ¿no? Es más complejo el conocimiento. Entonces, tenemos que entender a la geopolítica del conocimiento como las estrategias de poder que se dan los actores para disputar y tratar de anclar territorialmente procesos de conocimiento, ¿no? Fíjense esta cuestión. Por un lado tenemos teorías y toda una apariencia de que la Internet es etérea, de que la ciberesfera es algo democrático y abierto, que cualquiera puede entrar, abrirse una sesión del Meet e ingresa a este servicio que estamos usando. Y es toda una apariencia de igualdad en el ámbito de la ciberesfera. Ahora, cuando uno va a los hechos y empieza a desmenuzar un poquito cómo circulan todas estas tecnologías y quién posee infraestructuras, datos, patentes, detrás de esta apariencia de pseudo-igualdad, lo que encontramos es, por supuesto, una tremenda concentración, ¿no? Y ahí se ve que hay, pese a esta desterritorialización en el uso que hacemos de ellas, hay una tremenda territorialidad del control de estas tecnologías. De hecho, esta comunicación que estamos haciendo nosotros en este momento está pasando por California, ¿no? El flujo de datos que hacen que yo la esté viendo a Julia en este momento no es un flujo de datos que viaja de La Plata a Misiones, dentro de una red soberana de conocimiento. No, está viajando por vía submarina hasta, ¿no? Los centros de datos en California, está volviendo. Todo eso está pasando permanentemente por centros de datos que son manejados por corporaciones que tienen dueños muy concretos y capitales muy concretos, ¿no? Esto que durante varias décadas se sostuvo bastante en las sombras, ¿no? Porque la Internet tiene esta apariencia de que, bueno, uno ingresa, ¿no? Con su teléfono y accede. Producto de las luchas de poder que se están dando en el mundo, empezó a quedar cada vez más en evidencia, ¿no? Y producto, por supuesto, de que fue avanzando el pensamiento crítico, la crítica sobre todos estos aspectos, ¿no? Y producto, entre otras cosas, de innovaciones como las plataformas en su momento y ahora la inteligencia artificial, que empiezan a exponernos a unas dinámicas novedosas desde el punto de vista del control, de la relación con nuestros pares, de la relación con la realidad, todas cosas que ya estaban en cuestión, desde los años 90 por lo menos, desde el momento que empezamos a interactuar con la Internet, pero que a partir del capitalismo de plataforma y ahora a partir de la inteligencia artificial generativa, empieza a ser algo mucho más pregnante, mucho más, que empieza a generar una preocupación social más extendida. Todo esto va a empezar a permitir un grado de problematización que no había sobre estas cuestiones. Hoy uno
una persona informada, más o menos, con una mirada crítica sobre la realidad del mundo, más o menos conoce estas cosas que estoy diciendo. O sea, sabe que hay una discusión sobre el control de los datos y la propiedad de los datos, sabe que hay alguna discusión vinculada a infraestructura. Si está informada y lee la prensa, sabrá que hay alguna puja entre China y Estados Unidos sobre la producción de semiconductores, de chips, ¿no? Que está vinculado a Taiwán esa pelea. Sí, todo esto empieza un poco a salir a la luz. Pero insisto, si ustedes ven los teóricos de la Internet de los años 90, los años 2000, esto estaba fuera de discusión. Si esto empieza a aparecer cuando la lucha del poder lo empieza a sacar hacia afuera, ¿no? Y cuando, en cierto modo, ¿no?, los excesos de estas innovaciones tecnológicas empiezan a producir también una cierta reacción social, ¿no? Porque el avance de las plataformas, el avance de la IA sobre nuestras vidas hace que haya un grado de reacción social, ¿no? Empiezan a verse incluso intentos de regular plataformas, de regular tecnologías, que es un aspecto central de la discusión de soberanía sobre el cual vamos a volver. Y ojo que la geopolítica del conocimiento no es solo estos aspectos que estoy mencionando vinculados al Internet, y a los datos, a la IA, a la electrónica, semiconductores. Uno puede ver aspectos similares a estos en muchos otros temas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la cuestión de los estándares técnicos, ¿no? ¿Qué son los estándares técnicos? Bueno, básicamente toda la producción en una economía globalizada está fuertemente estandarizada, ¿no? Si vos no tenés esa capacidad de llegar al estándar que se establece normalmente en un organismo técnico de carácter privado o bien en un organismo de carácter multilateral con participación de las naciones, ¿no? Entonces, si vos no tenés posibilidad de acceder a esos estándares, sencillamente quedás fuera de las cadenas de valor globales. ¿Bien? Vos tenés que acceder a estándares muy exigentes para ingresar en estas cadenas de valor controladas por las corporaciones. Bueno, esos estándares técnicos que son cruciales, son cruciales. Hay áreas que estos estándares son infinitamente más exigentes, áreas vinculadas a la salud humana, a la energía nuclear, por ejemplo, al sector de la defensa, donde estos estándares son extremadamente exigentes, de la electrónica, y áreas donde son estándares más o menos tradicionales de la industria, ¿no? De qué medida deben ser determinados componentes, de qué material, la calidad del material, pero básicamente toda la producción del mundo que circula está altamente estandarizada. ¿Bien? Como botón de muestra pueden ver su computadora cuando termine esta charla, sacan la batería y vean ahí todos los estándares que figuran, que son decenas o cientos de estándares solamente vinculados a esa batería, ¿no? Entonces, el tema de los estándares es crucial. Quien domina el estándar, decía Siemens, el dueño del creador de la empresa Siemens, decía, quien domina el estándar domina el mercado. Y en este momento en el mundo se está desarrollando una lucha de estándares. Esto ya pasó en otros momentos, ¿eh? Cada vez que hubo una transición hegemónica de poder, hubo luchas de estándares. La más conocida, que se estudia en la literatura, es la lucha por el estándar de la vía del ferrocarril. Por eso, países como Argentina tienen muchas trochas distintas de ferrocarril, porque de acuerdo al capital que impulsaba la inversión del ferrocarril, era la trocha que se adoptaba. ¿Por qué? Porque cada país adoptaba una medida distinta para que otro país no pudiera luego, ¿no?, reemplazarlo en esa inversión. Entonces vos tenías el ancho de trocha de la inversión británica, el ancho de trocha alemán, el ancho de trocha francés. Entonces, cuando un país no tiene soberanía y se abre a las inversiones, cada uno venía y traía su estándar. Eso luego provocó en Argentina un gran problema, que los trenes no podían ser intercambiables de una trocha a la otra, ¿no? Bueno, eso fue un caso paradigmático que se estudia en la literatura de puja por la estandarización técnica de un momento, de una tecnología, ¿no? Esto pasó en distintos momentos, hoy está volviendo a pasar claramente entre China y Estados Unidos, lógicamente. ¿Cuál es el estándar que están disputando hoy? El estándar de la llamada cuarta revolución industrial. Concepto que no me gusta, pero que todos entendemos. Básicamente, inteligencia artificial, computación avanzada, energías renovables, bien, Internet de las cosas. Entonces, ahí está habiendo una puja que es geopolítica, fíjense, es una geopolítica del conocimiento. Porque quien establezca su conocimiento, sobre el cual existen patentes muchas veces, ¿no?
hay unas cosas que se llaman las patentes esenciales a los estándares. En inglés usan la sigla SEP, Standard Essential Patents. Son patentes esenciales a los estándares. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés una de esas patentes, todo aquel que vaya a adoptar ese estándar tiene que pagarte una regalía. O sea, controlar esto es crucial. Esto lo dijo Xi Jinping hace 10 años, ¿eh? No es que lo dijo ahora. Xi Jinping hace 10 años, tengo un discurso, yo que lo uso siempre cuando trabajo estos temas de estándares, donde él dice, nuestra próxima frontera es entrar en la discusión de los estándares, ¿no? Digo, ahí ven distintas manifestaciones de esta geopolítica del conocimiento, donde actores estatales están entrando en la discusión de estándares en el marco de un sistema de gobernanza de los estándares que es realmente muy complejo, porque no hay, si bien hay organismos mundiales de estandarización como la ISO o el ITU, que es para telecomunicaciones, o el IEC, que es para electrónica, existen estos, pero también luego hay, por ejemplo, asociaciones privadas de estandarización, donde 3 o 4 corporaciones que manejan un sector establecen una organización de estandarización y ponen una barrera para que el resto no pueda ingresar a su mercado. Esto hizo, por ejemplo, en este momento está haciendo esto la Cámara de Maquinaria Agrícola de Estados Unidos, ¿bien? Estableció un estándar propio que se llama ISO-BAS para la interconexión entre las máquinas, que lo que hizo básicamente es que todo aquel que quiera ingresar a ese mercado tiene que adoptar el estándar ISO-BAS, ¿no? Para la llamada agricultura 4.0. Es un ejemplo que hace que un país como Argentina, que es productor de maquinaria agrícola, si hoy quiere ingresar a ese mercado, tiene que adoptar el estándar ISO-BAS. Este tipo de cuestiones son permanentes en el sector de la producción. Digo, acá se ve la geopolítica del conocimiento. Tercer punto que quiero plantear es, por supuesto, algún elemento de contexto en relación a este pasaje de un mundo unipolar a un mundo multipolar, que ya es un hecho, ya no es una profecía, ya no es un ejercicio de futurología, sino que ya es un hecho fáctico de la realidad indudable, es decir, ya no, está fuera de discusión para cualquier analista serio, que expresa lógicamente el fin del momento unipolar. Digo del momento unipolar porque en definitiva fue bastante breve. Si uno piensa que la unipolaridad se dio desde el fin del mundo bipolar de la Guerra Fría, años 80. Bien, ya en los 80 ya la Unión Soviética está muy en retirada, básicamente porque perdió en la guerra científico-tecnológica con los Estados Unidos. Los Estados Unidos desarrollan la Internet y desarrollan la electrónica, la computación, y la Unión Soviética quedó muy atrasada en ese plano, y eso es un factor fundamental para la caída de la Unión Soviética. Fundamental. Fíjense una vez más el factor científico-tecnológico. Ya en los 80 Estados Unidos logra su supremacía indiscutible, y duró aproximadamente hasta la década del 2010, diríamos. O sea que fue un momento multipolar, un momento unipolar de unos 20, 30 años de hegemonía estadounidense, ¿no? Ese momento se acabó. Algunos ponen como fecha clave la crisis mundial del 2008, el ascenso de China, ¿no? El ingreso de China a la OMC en el 2001, la reaparición de Rusia, los BRICS, bueno, son todas señales de este nuevo momento que en el plano que estamos analizando hoy interesa porque nos obliga a pensar en múltiples polos de producción científica tecnológica, ¿no? Como ustedes leen la literatura de los años 80, supongamos Samir Amin, un gran teórico de la geopolítica de años 80, Samir Amin decía en ese momento, años 80, decía, bueno, la nueva división internacional del trabajo ya no es entre países industrializados y países proveedores de materias primas, decía él, sino que ahora los países ricos están terciarizando su industria hacia los países pobres y ellos mantienen 5 monopolios, decía Samir Amin, ¿no? El monopolio de las armas de destrucción masiva, el monopolio de los medios de comunicación, del poder informacional, el monopolio de las finanzas, poder financiero,
el monopolio científico-tecnológico, ¿bien? Y el monopolio en el acceso a los recursos naturales. Él decía, las potencias ahora quien controla estos 5 monopolios. Ya la industria no es el factor que te define, decía Samir Amin, años 80. Si ustedes se fijan desde el punto de vista de esta charla que nos interesa, él reconoce que los países del primer mundo tienen un monopolio científico-tecnológico, que es una de las variables cruciales de su poder. Bueno, ese monopolio que caracterizó el momento unipolar ya no existe. En el ámbito de la ciencia y la tecnología también tenemos hoy una multipolaridad. Esta es la novedad, básicamente por la irrupción de China. Sí, acá China trastoca todos los análisis, ¿no? Pero detrás de China aparece India, ¿no? Aparece Rusia, aparece Brasil, que empiezan a modificar esa cartografía de la ciencia y la tecnología. Y lógicamente, si hablamos de nuevos polos tecnológicos, necesariamente vamos a estar hablando de nuevas configuraciones de cadenas de valor. Esta es la etapa en la que está China. ¿Por qué China se vuelve amenaza hace 10 años? ¿Por qué China empieza a entrar en los segmentos de las cadenas de valor intensivos en conocimiento? Si el despegue chino lo produjo el capital estadounidense. Mientras era industria barata, mientras era la posibilidad de explotar a la mano de obra china barato, sin conflicto, los estadounidenses estaban chochos con China. Ahora, cuando China, haciendo ejercicio de su soberanía, haciendo ejercicio de su capacidad de planificación del desarrollo, empiezan a decir, bueno, toda esta ciencia y tecnología que fuimos creando, queremos que se vuelque en la producción, que empiece a haber agregación de valor local, es decir, valor chino en la producción que se hace en el país. Y empiezan a escalar en las cadenas de valor, empiezan a escalar aguas arriba y aguas abajo. ¿Qué es aguas arriba? Bueno, si antes producían solamente la manufactura, empiezan a entrar en la discusión del diseño del producto, del desarrollo del producto. Eso es ir aguas arriba en la cadena de valor. Y si antes hacían solamente la manufactura y empiezan a discutir además la comercialización, la logística, los servicios postventa, la marca, están metiéndose en las cadenas de valor aguas abajo. Cuando China ingresa a esos 2 momentos, ahí empieza la disputa. Mientras China hacía manufacturas baratas, Estados Unidos no veía un contrincante. Ahora, cuando China se mete en los segmentos intensivos en conocimiento, ahí empieza el problema. Porque entra a competir en el esquema de las economías postindustriales, de las economías basadas en el conocimiento. Ahí se desata el conflicto. Entonces, el conflicto China-Estados Unidos es esencialmente un conflicto por el conocimiento, ¿se dan cuenta? Atrás de eso hay un montón de cosas más, lógicamente. ¿Por qué China se mete en estos segmentos más de las cadenas de valor intensivos en conocimiento? Porque ahí está el valor, ahí se captura el valor. Ahí está, digamos, el grueso del valor. Y si China quería sostener un proceso de inclusión social para su población, de seguir generando una clase media, con capacidad de consumo, con mejora de su nutrición, empezando a incorporar proteínas, China tenía que meterse en ese segmento de valor. No podía quedarse produciendo solo manufactura barata. Es decir, si yo quiero desarrollar un proceso de desarrollo sustentable en el tiempo, que no sea solo el crecimiento inmediato de explotar la mano de obra barata, si yo quiero avanzar en un proceso de desarrollo, necesito meterme con la cuestión del conocimiento. Y necesito meterme a disputar valor. ¿Quién está creando el valor en el mundo? ¿Bien? Entonces, traslademos este análisis de China a América Latina. Nosotros no explotamos intensivamente mano de obra, sino que explotamos intensivamente recursos naturales, que es lo que tenemos en abundancia. China tenía en abundancia mano de obra. Nosotros tenemos en abundancia recursos naturales. Si queremos meternos a discutir el valor de esos recursos naturales, tenemos que ir más allá de la propiedad, que es la discusión que está en Argentina en este momento, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios? Está bien, es una parte.
es una parte, pero no es el todo. Por supuesto, la propiedad te permite entrar a discutir además dónde se genera el valor después, lógicamente. Pero todas esas materias primas que están sacando de América Latina, en algún lado se procesan, y en algún lado se empaquetan, y en algún lado se venden bajo ciertas marcas y redes de distribución. Entonces, si yo quiero agregar valor, necesito avanzar sobre esas cadenas de valor. Aguas arriba, supongamos el caso de la energía, que es un segmento clave en América Latina, tenemos exportadores de gas, tenemos exportadores de petróleo. Bueno, ¿qué tecnología se está usando en la extracción de esos recursos? ¿Es tecnología nacional? ¿Es tecnología latinoamericana? ¿O estamos importando la tecnología? Bueno, estamos importando, ya les adelanto. Bueno, ¿qué podemos ir reemplazando? ¿Cuál es la sustitución de importaciones que podemos hacer? La generación local de tecnología. Y ahí entras a discutir valor de verdad. ¿Bien? Piensa además cuando ya empezás a hablar ya no solo de extracción, sino de procesamiento. Si yo quiero procesar, salgamos de la energía, pensemos en el sector agropecuario también. América Latina es un fuerte exportador de bienes agropecuarios, muchos países de la región. Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, ¿no? Grandes exportadores de bienes agropecuarios, también Colombia con el café. Bueno, ¿estamos agregándole valor o estamos exportando en bruto esto? Bueno, ya les adelanto, Argentina exporta básicamente 2/3 de sus exportaciones son agropecuarias, con escaso valor agregado. O bien son granos en bruto, partidos, o bien aceite, que es un primer agregado de valor mínimo. Ahora, ese mismo grano puesto en China permite obtener 20 derivados. ¿Cómo China obtiene 20 derivados de la soja? Con tecnología y con conocimiento. Entonces, en algún lado se procesan esas materias primas. Pensemos en otro caso muy conocido del litio, ¿no? Bolivia, Chile, Argentina, tenemos el triángulo del litio. Hoy estamos comprando litio procesado cada vez que compramos un auto eléctrico, cada vez que compramos una computadora, cada vez que compramos un celular. Estamos comprando valor generado en otros continentes. Y hagamos esta mínima cuenta, que es la cuenta que hizo el pensamiento estructuralista ya en los años 50, 60, y después la teoría de la dependencia. ¿Cuánto vale hoy un teléfono básico, como este, que es un Samsung básico? ¿Cuánto puede valer? $500, más o menos, ¿no? Una cosa así. ¿Y esto cuánto pesa hoy? 200 gramos, 300 gramos pesará. Una cosa así, ¿no? Más o menos. $500 vale la tonelada de soja. Entonces yo tengo que estar extrayendo de la naturaleza americana 1000 kilos de soja para poder comprar 300 gramos de tecnología. ¿Bien? Entonces saquen la cuenta, si yo quiero ya comprar no un teléfono, sino como somos los argentinos, 48 millones más o menos en este momento, 47 millones de teléfonos. ¿Cuántas toneladas de soja tengo que vender? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, detrás de esto viene expansión de la frontera agrícola, sobreexplotación de la naturaleza, destrucción del medio ambiente, porque es una balanza comercial que tiene este problema de base, que yo estoy exportando materias primas sin agregado de conocimiento local. Hay, por supuesto, ahí puede poner el arma fina, ¿no? Bueno, la semilla, bueno, el agroquímico, el trabajo agronómico, hay que ir al más fino, estamos generalizando para que se entienda. Pero yo estoy exportando 1000 kilos de naturaleza e estoy importando 300 gramos equivalente. ¿Bien? ¿Por qué esto pesa 300 gramos pero cuesta lo mismo que los 1000 kilos de soja? Porque esto es intensivo en conocimiento. Entonces la variable crucial del desarrollo es el conocimiento. Es la variable crucial. Por eso, como le dije al principio, los procesos neoliberales, que son procesos de resubordinación, de
de entroncarnos, ¿no?, como parte de las cadenas de valor estadounidenses en un lugar subordinado de proveedores de materias primas, requieren de la desarticulación de los sistemas de conocimiento. Si ustedes analizan los casos históricos, no solo el caso chino que venimos hablando, podemos pensar en Corea del Sur, años 70, 80, podemos pensar Japón, años 80, 70 también. Podemos pensar los propios Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos después de la Guerra Civil hasta la Segunda Guerra Mundial, que estaba en su proceso de despegue. Podemos pensar Alemania, siglo XIX, tras la unificación. Todos esos países, todos, podemos pensar Noruega después del descubrimiento del gas y el petróleo. Todos estos países combinaron Estado, todos, Estado, universidades, conocimiento, ciencia y tecnología, empresas, en diálogo con el sistema de producción de conocimiento, no ancladas en cadenas globales de valor desconectadas en su entorno, sino en vínculo con el sistema de producción de conocimiento, planificación. Nada de esto es posible sin planificación. ¿Por qué? Porque la producción de conocimiento es sistémica y acumulativa. Uno no se pone a producir conocimiento de la noche a la mañana. ¿Bien? Es acumulativo en el tiempo. Para generar una tradición de pensamiento, de conocimiento en un área, necesitas 1, 2, 3 generaciones trabajando en un tema. La ciencia y la tecnología son acumulativas, son capacidades que se acumulan. Y así como se acumulan, se pierden. Cuando un proceso como el actual en Argentina destruye capacidades. Y es sistémico. ¿Por qué es sistémico? Vos no tenés a un grupo de investigación aislado trabajando un tema, sino que ese grupo está interactuando necesariamente. Bien, si estás trabajando en telecomunicaciones vas a tener un aspecto de la física, un aspecto de la ingeniería, un aspecto de la matemática. Entonces, si vos no tenés capacidades en todas esas áreas, por más que quieras avanzar desarrollándote en telecomunicaciones, supongamos, vas a tener un obstáculo si te falta buena matemática o si te falta buena física. Entonces, el conocimiento es sistémico, es un sistema. Entonces, para producir conocimiento necesitas planificación, que planifique esta acumulación y este sistema. Y necesitas, quinto elemento, financiamiento sostenido. Pensando, por supuesto, la ciencia y la tecnología como inversión, no como gasto. Para el pensamiento neoliberal, que es muy elemental, la ciencia y la tecnología son un gasto. ¿Por qué? Porque todos son retornos a corto plazo, todos son valores de mercado, no pueden entender la necesidad de construcción de capacidades de algo que en buena medida es un bien común, porque estás construyendo capacidades para la nación, para la región, para la ciudad, para la provincia. Son capacidades que están orientadas hacia un bien común, que luego queremos ponerlas en función de procesos de desarrollo, pero no deja de ser un bien común el objetivo final. Todo esto entra en contradicción con la lógica de pensamiento neoliberal. Todo el financiamiento sostenido, ¿no? Para ir cerrando este momento expositivo y abrir al intercambio, dejo 2 o 3 pinceladas del momento en que está América Latina y ya abrimos el intercambio. La situación de América Latina, digo América Latina porque entiendo que muchos son de otros países de la región, no solo de Argentina. La situación de América Latina es dramática. Y ustedes me dirán, bueno, una vez más, América Latina es dramática. Bueno, sí, lamentablemente sí. Porque la verdad es que no le venimos acertando a las respuestas. Como decimos en Argentina, no le venimos encontrando el agujero al mate. No le venimos acertando. Hace 100 años o 50 años, Asia estaba en una situación similar a la de América Latina, en sus indicadores, pero Asia le encontró la vuelta, ¿no? África hoy viene teniendo un proceso interesante que hay que seguirlo de cerca, con la complejidad que tiene África en sus distintas regiones, pero que viene
asomando, digamos, un pensamiento de soberanía, ¿bien? Pero, por supuesto, África está todavía hoy en una situación muy similar a la América Latina, ¿no? En algunos casos más dramática y más compleja. Pero América Latina, que tenía todas las condiciones hacia los años 60, 70, mediados del siglo XX, de empezar a despegar como región, producto, por supuesto, de las dictaduras militares, la implantación del neoliberalismo, la represión interna, hizo que gran parte de todo ese pensamiento que surgió en los años 60, 70, de la soberanía, del desarrollo, de la dependencia, todo eso quedara sepultado, y ya de los 80 en adelante empezamos a comprar cuánta moda intelectual vino de Europa y Estados Unidos, ¿no? Modas intelectuales que en general nos alejaron de la discusión central, que es la discusión del desarrollo. La contradicción principal que tiene que abordar un país y un intelectual latinoamericano es el problema del subdesarrollo, de la dependencia, del atraso, de la pobreza, de la miseria, de la violencia, de la desigualdad. Esto es lo que hoy nos tiene que afectar más profundamente, porque además son todas variables que se están agudizando. Es decir, hoy Argentina, sacando la excepción brasilera, sacando a Brasil del medio, porque Brasil empezó a despegarse de América Latina. ¿A partir de qué? De que sostuvo un proceso de planificación, financiamiento sostenido, Estado presente, ciencia y tecnología aplicada a la producción. Bien, empresas brasileras muy fuertes. Ahí tenemos Embrapa, tenemos Embraer, tenemos todo lo que Brasil viene mostrando, ¿no? Avances en políticas de defensa, los BRICS. Pero el resto de América Latina está en una situación muy, muy delicada. Tecnología. ¿Qué significa esto cuando digo que somos importadores netos de tecnología? Y no les quiero dar cifras para no amargarlos. Quiero decirles que, por un lado, estamos diciendo, y ya es prácticamente reconocido socialmente incluso, que nuestra vida está fuertemente atravesada por la tecnología. Está atravesada por la tecnología ¿cuándo? Cuando te vas a hacer un tratamiento de salud, cuando vas a consumir un medicamento, cuando le das algo a tus hijos, es tecnología médica. Está atravesada por la tecnología cada vez que nos transportamos en un automóvil, o en un transporte público, o en un avión, o en un tren, o en un barco. Está atravesada por la tecnología cada vez que encendemos la luz de nuestras casas, o nos comunicamos a través de un teléfono. Es decir, nuestras vidas están permanentemente atravesadas por la tecnología. Bueno, el 99,9% de esa tecnología no es de producción de nuestros países. Es decir, que somos importadores netos de tecnología. Tenemos una producción científica en algunas áreas, pero en el campo de la tecnología prácticamente no producimos nada. Es decir, el ámbito donde se ve más crudamente nuestra dependencia es en el campo tecnológico. Y esto, imagínense, que nos expone a una vulnerabilidad y una fragilidad absoluta, porque básicamente se nos deja de proveer de determinada tecnología y se corta la capacidad, por ejemplo, de atender situaciones de salud o de transportar a nuestra población, que es lo que se ha visto en países que han sufrido boicots, como fue el caso de Venezuela en su momento, como fue el caso de Cuba, de otros países que, por distintas circunstancias, y no estoy haciendo ninguna mención al análisis de las políticas internas, estoy describiendo un hecho fáctico, que es que hubo políticas de boicots que impidieron bien acceder o bien al sistema de pagos, o bien al sistema, o bien directamente, ¿no? La prohibición concreta de adquirir determinadas tecnologías. A ver, en Argentina lo vivimos, ¿no? Argentina está impedido de comprar tecnologías militares de origen británico. Los británicos tienen prohibido que Argentina compre tecnología que tenga el más mínimo componente británico. Argentina necesitó en un momento dado renovar el sistema de eyección de los asientos de sus aviones, de aviones de guerra, y como tenían un compuesto de origen británico, Gran Bretaña bloqueó la posibilidad de que reemplacemos los eyectores de los asientos de nuestros aviones. Por tal razón, tuvimos parada nuestra aviación militar. Fíjense lo que es la dependencia tecnológica.
nos quedamos prácticamente sin aviación, porque no podíamos reemplazar los eyectores. ¿Se dan cuenta lo que es? La dependencia en que te pone. Entonces la batalla casi que diría que crucial por la soberanía es la batalla del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia. Hoy, pese a todo esto que estoy diciendo, hay una ventana de oportunidad. ¿Cuál es esa ventana de oportunidad? La existencia de la multipolaridad. Porque esa multipolaridad hace que, al no haber un monopolio del conocimiento, al no haber un monopolio tecnológico, vos siempre tenés otra ventanilla donde ir a buscar esa tecnología que precisás. Esto me lo describían compañeros que les tocó lidiar con negociaciones de alto nivel, por ejemplo, en el plano del comercio internacional, ¿no? Hay un componente del comercio internacional que es crucial, que son los escáneres de containers en las aduanas. Es un componente muy importante. Bien, en todos los puertos tiene que haber unos grandes aparatos que escanean completo los containers. En su momento, el único proveedor era Estados Unidos. Cuando irrumpe China, China empieza a entrar en el negocio también de los escáneres de containers. Entonces, claro, antes cuando había un único proveedor, obviamente podía cobrar lo que quería. Y te obligaba a vos a comprarlo, porque además por adherir a determinados acuerdos internacionales, había que poner esos escáneres, ¿no? De la OMC, etcétera, etcétera. Bueno, cuando China aparece, dice, bueno, pero yo lo vendo a mitad de precio. Entonces me tocó estar con gente que participó de esas negociaciones del lado argentino, haciendo pelear a Estados Unidos con China para obtener un mejor precio para la Argentina en el acceso a esa tecnología que era clave. Porque si vos no tenías ese escáner de container, no podías comercializar, entrar en el comercio global, ¿no? Entonces, ejemplos de estos hay miles, hay miles. Si la existencia de la multipolaridad te permite acceso a fuentes de financiamiento alternativas. Ya no tenés que ir a golpear la puerta del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Tenés el Banco de Desarrollo de los BRICS, por dar un ejemplo, ¿no? Tenés la posibilidad de ir a buscar inversiones extranjeras, no solamente en Estados Unidos o Europa, podés ir a buscar la inversión china, que de hecho es la inversión más importante, ¿no? En América Latina en las últimas décadas. Entonces, eso te abre un margen de negociación. ¿Quiere decir esto que China es fácil? No, China no es fácil. China defiende sus intereses. No es que China viene a hacer filantropía a América Latina. China defiende sus intereses. Ahora, si vos tenés en claro, como nación, como provincia, como región, cuáles son tus intereses, podés en la multipolaridad obtener un escenario favorable, ¿no? Bueno, ya abrí un montón de discusiones, un montón de cuestiones. Estoy en el tiempo que me propuse hablar, así que nada, les dejo a ustedes para que aporten lo que consideren en este momento de intercambio. Muchas gracias. Aló, ya. Buenas noches, aquí desde Bolivia. Eh, eh, un saludo para Santiago, quien descubrí recientemente en YouTube. eh, y me puse a investigar esto de Black Death, ¿no? Eh, eh, bueno, un pequeño comentario para ir enriqueciendo lo que dijo Santiago. Aquí en Bolivia estamos experimentando lo que significa ese desmantelamiento, ¿no? De un proyecto nacional autónomo. En Bolivia se llevaron adelante muchas iniciativas que funcionaron, otras no funcionaron, otras sencillamente no arrancaron. Una de ellas, por ejemplo,
la empresa de computadoras Kipus, que arrancó con muchas expectativas, pero no prosperó. Sin embargo, claro que se podría haber mejorado su desempeño en varios aspectos, pero eso significaba haber mantenido un proceso, ¿no? Que se abortó con el gobierno de Rodrigo Paz. También el desarrollo de las telecomunicaciones con el Tupac Katari, nuestro primer satélite, para el cual se mandaron al exterior a muchas personas a especializarse en China. También se quiso hacer algo con eh, eh, con, bueno, tenemos aquí un centro nuclear llevado adelante por Rosatom, pero la intención era ir mucho más adelante, ¿no? Y por eso se mandó gente afuera a estudiar energía nuclear. Y bueno, todo eso está abortado ahora, entre otras cosas, ¿no? Unas 10, 15 cosas más, ¿no? Además de la del litio, que es la más célebre, que es nuestro mayor fracaso, seguramente. Pero eso muestra que hay un problema político aquí de fondo, ¿no? Un problema colonial. Y yo creo que estaba viendo el documental de Barsavsky, en el que Darcy Ribeiro les dice que el principal problema es Estados Unidos, ¿no? Y creo que ese es el gran problema que tenemos. A diferencia de Asia, nosotros somos el backyard de Estados Unidos. Y mientras Estados Unidos todavía tenga cierta capacidad en diferentes dimensiones, militar, esa influencia cultural tan grande que sigue teniendo, no solo con nuestras élites, sino con las sociedades en general, creo que siempre va a poder abortar estos proyectos de autonomía nacional. Y en diferentes momentos, de manera más explícita, pero siempre lo va a hacer, ¿no? Va a ser un factor, entre otros, quizás el más importante. Eh, y la cuestión es política, entonces, ¿no? Yo sé que eso está implícito en lo que dijo Santiago, pero hay que tenerlo en cuenta. No basta con tener la inteligencia de nuestro lado, ¿no? Se necesita tener en cuenta esta situación y es parte de la complejidad que enfrentamos, ¿no? Es parte de nuestra tragedia. Así que, bueno, creo que tenemos que ir trabajando en ese marco, sabiendo que las respuestas que podamos dar aquí en adelante en una situación muy desgraciada, yo creo, para nosotros, una vez más, ¿no? Tiene que pasar por la política, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí. Gracias. No, juntemos varias y después yo respondo a todas.
Bueno, ya hay varias entonces. No sé si hay alguna más, si no ya abordamos eso. Bueno, respecto a lo que señaló Luis, te agradezco, Luis, tu comentario, ¿no? Sobre la empresa Quipus, interesante, y otras políticas del Estado boliviano. Que bueno, fueron intentos, ¿no? Fueron intentos. Después hay discusiones si son los intentos mejor rumbeados o no, en el sentido de por dónde debemos empezar, ¿no? Pero me parece que como intentos son válidos. En Argentina también tenemos un sector de ensamblado de tecnología informática. En el caso argentino es privado, no pública. Quipus era una empresa pública, estatal. En el caso argentino tenemos un régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, bastante importante, incluso diríamos que es una política de Estado, ya lleva 50 años, que permitió el desarrollo de un sector privado vinculado a el sector de la informática, y son básicamente empresas de ensamblado con alta tecnología, ¿no? Yo estuve ahí, tuve la posibilidad de estar en las fábricas, y el sector suele defender que no hacen solo ensamblado, que también tienen alta tecnología, desarrollan plaquetas y demás, lo cual es cierto, ¿no? Digo, igual te quiero apuntar a que a veces lo que nace como un ensamble, si hay políticas detrás, puede ir avanzando hacia, ¿no?, segmentos más complejos y más intensivos, ¿no? Que en el caso argentino, en parte, se desarrolló en algunas empresas en ese sector. Desconozco el caso de Quipus, no tengo el detalle. Soy partidario, yo hoy, en este momento de mi vida y de mi reflexión, creo en las empresas mixtas, ¿no? Creo que el esquema mixto, público-privado, permite darle al sector público un cierto dinamismo que a veces la empresa pública pura no tiene. Dicho esto, hay excepciones también, ¿eh? Ojo, hay excepciones también. Estuve hace poquito en una empresa uruguaya de telecomunicaciones, Antel, que, bueno, siendo una empresa 100% estatal, tiene un dinamismo muy interesante, con lo cual no estoy diciendo a rajatabla que no pueda funcionar, ¿no? Pero, bueno, hoy me inclino por esquemas de sociedades mixtas que permite un dinamismo, ¿no? Que si no, muchas veces el sector público puede, por las mismas lógicas de lo público, tender a, ¿no?, un cierto achatamiento o un engorde que luego vuelve a estas empresas deficitarias o problemáticas, ¿no?, en su gestión. Pero bueno, son temas a profundizar, ¿no? A profundizar mucho. China, por ejemplo, lo que hace es crear varias empresas públicas en el mismo segmento y las hace competir entre sí, ¿no? Por supuesto, sos China, tenés 1.400 millones de tipos, ¿no? Con lo cual, pero también ellos lo que hacen también es que tienen empresas a nivel de las provincias, de los estados. Entonces, el caso chino realmente vale la pena profundizarlo por la originalidad que han tenido. Ellos tienen como 20 sistemas de propiedad distintos. Hay propiedad comunal, hay propiedad social, hay propiedad cooperativa, hay propiedad de los municipios, hay empresas que son municipales, hay empresas que son estatales, o sea, tiene una cantidad, una complejidad, y en todo eso, bueno, hay competencia, porque la competencia lógicamente te obliga a estar en movimiento y a no quedarte estancado en una situación de monopolio que se puede volver con el tiempo difícil de sostener. Y hay en América Latina distintas experiencias en ese sentido sobre las cuales podríamos profundizar, que vale la pena hacerlo además, ¿no? Porque pensando en que en América Latina en algún momento va a volver a cambiar el viento ideológico y va a haber oportunidad de hacer políticas públicas nuevamente, bueno, a ver cómo hacemos para corregir problemas que puedan haber surgido, ¿no? Y después Luis decía, bueno, somos el patio trasero de Estados Unidos. Indudablemente es el factor determinante, ¿no? A la hora de explicar el porqué de cierto estancamiento latinoamericano, ¿no? Estados Unidos es un factor crucial. Ahí les compartí en el chat una nota que acabo de publicar, que analizo los 250 años de historia con Argentina, pero lo mismo puede ser analizado para cada país de América Latina, sin lugar a dudas, ¿no? Porque muchas de las cosas que están ahí explicadas para la Argentina tienen su correlato en América Latina, donde el injerencismo estadounidense ha sido y es constante. Ahora, yo siempre digo, ese injerencismo es la constante, ¿no? Piensen en términos matemáticos. Entonces uno tiene que pensar, ¿cuáles son las variables? Porque la constante hay que darla por descontada.
sea, Estados Unidos siempre va a estar presionando sobre la región, siempre. Siempre en estos tiempos históricos, no sé si en 1000 años, pero digamos, en el tiempo de nuestra acción política va a estar, es la constante que uno tiene que decir, va a estar ahí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos nosotros con eso, no? Porque esa constante no funcionaría como funciona tan eficazmente si no tuviéramos una parte importante de nuestra población y a la mayoría de nuestras élites adhiriendo a ese proyecto. Si nosotros no tuviéramos a una parte importante de nuestra población, que en cada país varía ese porcentaje, ¿no? A veces obtienen la mayoría electoral, a veces no, pero siempre está ese porcentaje de la población que es pro-estadounidense. Siempre está, en todos nuestros países. ¿Bien? Y un copamiento casi total de las élites, empresarias, financieras, judiciales, militares, ¿no? Que es mucho mayor ese copamiento en las élites, esa captación de las élites es mucho mayor incluso que el porcentaje de la población, ¿no? Si en la población ese porcentaje puede estar entre un 20, un 30, un 40, depende del caso, por ciento, en las élites está en el orden del 90%, ¿no? ¿Por qué? Porque los Estados Unidos además tienen políticas muy específicas de cooptación de las élites, muy específicas, dirigidas hacia el Poder Judicial, dirigidas hacia las Fuerzas Armadas, dirigidas hacia los sectores empresarios, dirigidas, o sea, hay políticas muy definidas. Hay fundaciones específicamente que se dedican a eso. Hay políticas del Departamento de Estado, del Pentágono, que se dedican específicamente a captar las élites. Entonces, ese injerencismo estadounidense no funcionaría como funciona si no tiene el apoyo de las élites locales. Y toda esa batalla es una batalla que tenemos que dar en cada uno de nuestros países, digamos, ¿no? Porque si no logramos desplazar esas élites, sinceramente es muy difícil que logremos cambios duraderos en el tiempo y estructurales, ¿no? Así que sin dudas es la variable fundamental. Y yo le agrego una más, Luis. Yo creo que hace muy compleja, y conecta con lo que decía María José, hace muy compleja la liberación latinoamericana el hecho de que pertenecemos a Occidente. Esto tiene una gran complejidad. Tiene una gran complejidad. Porque nos guste o no, China habla otro idioma, tiene su tradición, y todo eso, o sea, culturalmente son otra cosa los tipos. Entonces, es muy difícil que la occidentalización llegue hasta donde llegó en nuestro continente, ¿no? Donde somos parte de un occidente, en condición periférica, en condición dependiente, como patio trasero, pero que culturalmente estamos fuertemente integrados al mundo occidental. En la lengua, en la religión, en la cultura, somos parte del occidente. Y eso hace que permanentemente, eso facilita, digamos, el trabajo de colonización en otros órdenes. En el caso argentino esto es particularmente fuerte, ¿no? Es decir, la ascripción de la clase media argentina con sus ancestros europeos, o sea, aspiracionalmente se sienten parte de, pero se ve en toda América Latina, ¿no? El caso de México con Estados Unidos, ¿no? La idea de que aspiracionalmente quiero ser eso, tracciona fuerte en favor de procesos de colonización de nuestros países. Yo creo que tanto el África, como el mundo islámico, como China, incluso Rusia, tienen una ventaja respecto a nosotros en ese tema, que no pertenecen a Occidente, ¿no? Esto creo que es crucial para entender la debilidad estructural de América Latina, ¿no? Por eso es imposible pensar la liberación sin la descolonización. No hay forma. No hay forma. Y en los procesos de descolonización, muchas veces nos quedamos a mitad de camino. O en los procesos de liberación, digámosle así, donde tenemos gobiernos populares, nacional populares, decimos en Argentina, ¿no? Que hacen políticas de distribución, pero no buscan cambiar la matriz cultural. Esa matriz cultural luego se te vuelve en contra como un boomerang, donde vos solamente incrementaste la capacidad de consumo de una población que sigue pensando aspiracionalmente lo mismo que pensaba antes. Básicamente, integrarse a los Estados Unidos, a ese modelo de vida. Entonces, efectivamente, este punto de señala Luis es muy importante, como saben, ¿no? Y que esta debilidad latinoamericana se retroalimenta de la fragmentación latinoamericana y contribuye a ello permanentemente, porque la debilidad, fíjense el Brasil,
cuando uno ve por qué Brasil sigue otra deriva, ¿no? Uno lógicamente tiene que dar cuenta, por X motivos que hay que analizar desde el punto de vista histórico, por qué la América portuguesa mantuvo la unidad. Es un elemento crucial, que diferencia a la América portuguesa de la América española. ¿Cuál es desde el punto de vista histórico la gran diferencia entre uno y otro? Es que la América portuguesa mantuvo su unidad, ¿no? La razón histórica es muy obvia, ¿no? El traslado de la corte portuguesa al Brasil en la guerra napoleónica, luego se mantuvo como una monarquía, 60 años, y esa monarquía sofocó los intentos de separaciones que hubo en el Brasil y mantuvo al Brasil como un estado continental. Eso a Brasil le permitió sostener un proceso que hoy lo ubica en otro lugar. Estamos en la era de los estados continentales, decía un gran teórico de la geopolítica, Métol Ferré, ¿no? Estamos en la era de los estados continentales, China, Rusia, Estados Unidos, Brasil, son estados continentales. Europa funciona como un gran estado continental. Hispanoamérica, en cambio, sufrió una división en 20 repúblicas distintas. En fin, ¿no? Es complementario la debilidad latinoamericana con su fragmentación. José, ahí preguntaba José por el tema de las patentes, ¿no? Es una de las áreas a las que yo me dedico. Ahí tengo en la página mía, les pasé varios trabajos sobre patentes. Mirá, tu pregunta es una pregunta que está desde el origen de este sistema, ¿no? Sobre todo del siglo XIX. El sistema de patentes es anterior, pero en el siglo XIX se da un famoso debate sobre las patentes que paradójicamente, fíjense las paradojas de la historia, quienes protagonizan ese debate eran los neoliberales de la época, ¿no? La escuela austríaca eran quienes salen a discutir la legitimidad de las patentes. Ellos se oponen a las patentes. O sea, la escuela austríaca se opone a las patentes. ¿Por qué? Porque son un monopolio. Monopolio artificial. La escuela austríaca no está en contra de los monopolios que son producto de la competencia del mercado, ¿no? Lo ha dicho el presidente Milei. Él, si el monopolio es producto del mercado, no tiene nada que decir. Si el Estado no tiene que meterse, ¿no? En eso es distinto a la escuela de Chicago. La escuela de Chicago dice, donde hay un monopolio, el Estado tiene que meterse para romperlo, porque afecta a la competencia. La escuela austríaca no. Dice, si el monopolio es producto de relaciones de mercado, yo no tengo que meterme. ¿Estamos? La patente es un monopolio otorgado por un Estado. Todo esto, imagínense que irritaba a la escuela austríaca. Entonces los austríacos estaban en contra de las patentes. Y eso provocó un debate en el siglo XIX, en el último tercio, sobre las patentes en relación a este carácter monopólico. Y aparecía también lo que decía José ahí, que era, bueno, che, estas patentes finalmente cumplen su función, porque lo que justifica la patente, que es el otorgamiento de un monopolio temporal sobre la comercialización de un conocimiento, eso es la patente, se le otorga al titular de la patente un monopolio sobre la comercialización de conocimiento. Monopolio temporal, de 20 años habitualmente, con posibilidad de alguna renovación. Entonces la pregunta que me suele surgir es, bueno, este otorgamiento del monopolio, ¿está cumpliendo con su objetivo, que es retribuir al innovador y por lo tanto favorecer la innovación, retribuir económicamente? ¿O no está cumpliendo su objetivo y por el contrario frena la innovación? Esta discusión es muy interesante. Es una discusión en cierto punto filosófica, porque jurídicamente ya estamos en el mundo de las patentes, es decir, yo puedo discutir en términos morales, puedo discutir en términos filosóficos, si me parecen bien o no las patentes. En los hechos, el mercado mundial se rige en base a un sistema de patentes que está regulado por la Organización Mundial del Comercio, por un tratado que todos los países firmamos, que es el Tratado ADPIC, ¿no? TRIPS en inglés. Todos los países que están en la OMC, que son prácticamente todos los del mundo, firmamos un tratado por el cual adoptamos el sistema de patentes. Así que es un debate filosóficamente muy, muy lindo, pero fácticamente estamos regidos por este sistema. Bien, rige el sistema de la propiedad sobre el conocimiento. Si ustedes me preguntan a mí, filosóficamente yo destruiría todas las patentes. O sea, imagínense, yo estoy a favor del bien común, de la socialización del conocimiento. Es como decir, yo destruiría la propiedad privada. Bueno, fantástico, pero estamos en un mundo de la propiedad privada. ¿Se entiende esto, no? Entonces yo puedo discutir todo lo que quieran sobre la legitimidad de las patentes. Ahora, las patentes funcionan, operan, hay tribunales, las empresas litigan, define
la estructura de las cadenas de valor. ¿Estamos en ese sentido? Y lo otro que hay que decir sobre el tema patentes es que no todo es patente tampoco, ¿eh? Porque para quien no está en tema, muchas veces asocia propiedad intelectual con patente. Como que la patente es lo que regula la propiedad sobre el conocimiento. En verdad, el derecho de propiedad intelectual es mucho más amplio. Por ejemplo, el derecho de marcas es un derecho de propiedad intelectual. O sea, las marcas registradas, esa M con el circulito o la R con el circulito que han visto, eso es un derecho de propiedad intelectual. Y es un activo intangible de las empresas de enorme valor, que las empresas invierten mucho en cuidar el valor de su marca. Porque ustedes cuando van al supermercado eligen un producto por la marca. Entonces el valor de marca es esencial al valor de una empresa. Después está, por ejemplo, el derecho de obtentores, que rige las variedades vegetales. Está, por supuesto, el derecho de los registros de diseños. Y están toda otra esfera de conocimientos que son los secretos industriales, que no se patentan. Porque cuando una empresa patenta, tiene que hacer público ese conocimiento. ¿Bien? Tiene el monopolio de su comercialización, pero lo tiene que hacer público, se publican, las patentes son públicas. Ustedes entran ahora a Google Patents y están todas las patentes de la Oficina de Estados Unidos de Patentes y pueden entrar a cualquier patente del mundo. Entonces muchas veces las empresas prefieren no publicar su conocimiento y optan por un secreto industrial. El caso más conocido es la famosa fórmula de Coca-Cola, ¿no? Es un secreto industrial. Entonces hay otras formas en que el conocimiento circula en el ámbito de las empresas, o sea, es mucho más complejo el tema patente. Quiero decir con esto que no se agota la discusión, ¿no? Acerca de qué incentiva o no la innovación. Las patentes abarcan solo un segmento, un aspecto de todo esto, ¿no? Están los derechos de autor, ¿no? El copyright, que es el derecho que se aplica, por ejemplo, al software. El software es el medio de producción fundamental en este momento en el capitalismo en el mundo, el software. Y el software está regido no por las patentes, sino por el derecho de autor, que tiene otras condiciones distintas. Entonces, esto tiene toda una gran complejidad. María José hacía una reflexión ahí sobre la soberanía y la colonialidad, y dijiste al pasar un concepto que yo quiero profundizar, que es el concepto de desconexión. O dijiste hay que desconectarse, medio al pasar. Bueno, Samir Amin, años 80, acuña la teoría de la desconexión, que justamente publicamos en un libro con un amigo, Pepe Batela, en un libro que está disponible en mi página web, pueden descargarlo ahí. También hay uno sobre patentes, para quien quiera lo pueden descargar ahí gratis, o lo pueden adquirir también. Y, ¿qué decía Samir Amin con su teoría de la desconexión? Básicamente lo que dijiste vos, María José. Él decía, o nos desconectamos de estas reglas internacionales, que no es desconectarse del mundo, eso no se puede. No te puedes desconectar del mundo. Ahora hay un conjunto de reglas cada vez más rígidas y más limitantes para nuestras posibilidades de desarrollo, ¿bien? Que si no nos desconectamos de ellas, que desconectarse quizás no signifique romper públicamente con ellas, sino saber que no las vas a respetar. ¿Me explico? Por ejemplo, China ingresa a la OMC en el 2001, pero China viola sistemáticamente los tratados de patentes. ¿Por qué? Porque para ellos, en su cadena, en su jerarquía de valores, estaba por encima el desarrollo nacional al respeto de estas normas. Entonces China sistemáticamente violó la propiedad intelectual de otros países. Eso fue una política. Ahora, ¿qué hacía China? Hacía discursos, su primer ministro diciendo, porque somos antiimperialistas, a veces los latinoamericanos pecamos de ser demasiado vociferantes y hacer demasiado ruido. ¿Me explico? A veces hay que tener mayor inteligencia estratégica, en eso hay que aprender mucho de China también. Porque a veces uno va vociferando verdades por el mundo, haciendo discursos grandilocuentes, y después no tenés la capacidad de sostener eso en la práctica, en la realidad fáctica. Porque sos tan vulnerable que te hacen un boicot tecnológico, un boicot comercial, y no lo soportás. Tu economía no lo soporta, tu sociedad no lo soporta. Entonces a veces tenés que tener un discurso más moderado, más inteligente,
¿Bien? Pero en los hechos estar produciendo pequeñas desconexiones, ir generando esas rupturas, ir identificando por dónde hay que avanzar en un proyecto de soberanía, o sea, trabajar mucho más claramente la formación de cuadros, la estrategia del desarrollo, la concepción de proyecto nacional, trabajar sobre la formación en Cancillería, por ejemplo, que es un aspecto central, trabajar sobre la formación en las universidades. Esto es mucho más importante, porque a veces hacemos grandes discursos. A mí me encantan los grandes discursos, me encantan, pero creo que pecamos un poco de eso, ¿no? En las décadas recientes. Y después en los hechos no lo podemos sostener. No lo podemos sostener. Y así terminamos muy mal. Terminamos mal en Bolivia, terminamos mal en Venezuela, terminamos mal. ¿No? En Argentina también terminamos mal. Entonces, ver esas capacidades, ¿no?, que hay que trabajar en miras a una desconexión, o sea, ir logrando generar esos consensos sólidos que sustenten procesos en el tiempo. Si ustedes ven los coreanos, los japoneses, o sea, esto es una cosa muy oriental también, ¿no? Los orientales no hacen esos grandes discursos. Los tipos van, trabajan, forman cuadros, o sea, están en otra mentalidad, otra temporalidad. El desafío latinoamericano no es un desafío que pueda resolverse en el plazo de un gobierno. No lo podemos resolver. Si no nos damos estrategias a 10, 20, 50 años, seguiremos en esta situación de alta inestabilidad. Insisto, situación que se está agudizando. No es que estamos mejor que hace 30 o 40 años. La violencia está creciendo, las redes del narcotráfico están encontrando tierra fértil para desarrollarse. ¿Esa tierra fértil cuál es? La de la descomposición social, producto del desempleo, de la precariedad laboral, de la falta de expectativas. Hace poco estuve en Uruguay. Me decían, están pasando cosas que nunca ocurrieron en Uruguay. Tenemos narcotráfico, tenemos asesinato de niños. Veníamos justo de una situación de asesinato de un niño de 12 años, cosas que Uruguay no conocía. Esto que está pasando, que Argentina lo está empezando a ver también. Estuve hace poco en Chile, el tren de Aragua está haciendo un desastre en Chile, empieza a haber secuestros express. Entonces, todas estas situaciones son producto de una descomposición. Y esa descomposición es producto de no haber encontrado la receta del desarrollo, ¿no? Y haber logrado formar y formatear una cabeza, ¿no? Y lo último, lo que decía Molu ahí, la consulta de Molu, en el chat. ¿Qué leer? Bueno, y con esto voy cerrando. Bueno, por un lado, asistan a los seminarios que hace acá que hacen las compañeras del Observatorio de Relaciones Internacionales, que están haciendo un buen trabajo de formación, ¿no? Nosotros también tenemos el CENAC, ahí les compartí ya el enlace al principio de la charla, Centro de Estrategia Nacional, donde estamos ofreciendo un curso por mes. Arrancamos este año y venimos al día. Ya salieron 7 cursos, ahora va a ser el 8º, sobre distintas temáticas. Hubo varios de geopolítica, el último fue sobre sanitarismo nacional, la cuestión de la salud, y así hay una serie de cursos todos los meses gratuitos, con materiales de muy buen nivel, así que pueden acceder, son asincrónicos, así que los pueden hacer en cualquier momento. Y el CENAC también está generando documentos de posicionamiento sobre algunas de estas discusiones. Ahí les compartí, por ejemplo, qué hacer con China, ¿no? Que es la estrategia del movimiento nacional en este contexto internacional. Que es básicamente lo que dijo María José, ¿no? O sea, ver la posibilidad en China no significa comprar una subordinación a China, son cosas distintas, ¿no? Es pensar la autonomía en relación a este mundo multipolar. Después, además del CENAC, la red Plax también viene generando espacios de discusión específicamente en temas de ciencia y tecnología. Nosotros tenemos una biblioteca, se llama Biblioteca Placted, pueden acceder por la página de la red Plax, que la compartí antes, que básicamente reúne obras del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología. Y tenemos una revista que también se las compartí, Ciencia, Tecnología y Política, donde estamos hace ya casi 10 años, con números semestrales, publicando artículos sobre la problemática de la ciencia y la tecnología en América Latina, ¿no? El último número salió hace un mes, el próximo saldrá en noviembre, y ahí realmente hay buen material para profundizar en temas de ciencia y tecnología. Y por último, para cerrar, en mi página web ustedes pueden acceder ahí al podcast, ahí tienen un podcast que pueden escuchar, ya van más de 200 capítulos, así que tienen para divertirse.
pero además tienen un canal de videos y hay textos y hay libros. Ahí pueden descargar, hay un libro sobre propiedad intelectual, se llama Stevia, donde trabajo el caso de la stevia, para mostrar cómo funciona la propiedad intelectual en el capitalismo contemporáneo. Hay un libro sobre Samir Amin y la teoría de la desconexión. Hay un libro sobre planificación, gestión pública y políticas. Son todos libros que se pueden descargar, ¿eh? Y después hay muchos artículos sobre cuestiones de estas que hemos charlado hoy. Así que ahí tienen material para divertirse, ¿eh? Bueno, creo que eso es todo por hoy y por ahora. Gracias.